En una fiesta de lujo, la madre de mi esposa me entregó una placa de identificación. Decía, calientabanquillos. Mi esposa se rió y dijo, la comida es para la familia. No había silla para mí en la mesa. La gala benéfica anual del Westfield Country Club estaba en pleno apogeo a mi alrededor. 320 invitados se mezclaban en sus vestidos de diseñador y trajes de $1000. Las copas de champán atrapaban la luz de los candelabros de cristal. Yo estaba allí, de pie en mi smoking prestado, sosteniendo esa maldita placa como si fuera una sentencia de muerte. Evelyn Morrison, mi suegra, sonrió con esa sonrisa fina como una navaja que había perfeccionado durante 60 años de mirar por encima del hombro a gente como yo. ¿No te la vas a poner? Mi esposa, Andrea, soltó una risita. Una risita de verdad, como si tuviera 16 años de nuevo en lugar de ser una socia principal de 47 años en Morrison, Black & Associates, el mismo bufete de abogados donde su madre todavía movía los hilos desde su posición emérita. Vamos, cariño, dijo Andrea, sin siquiera mirarme. Estaba demasiado ocupada ajustando la pajarita de Brandon Kellerman. Brandon, el chico de oro, el magnate inmobiliario que de alguna manera se había convertido en nuestro amigo de la familia durante los últimos 6 meses. No seas tan sensible. Sensible, claro. Porque oponerme a ser tratado como el personal de servicio en el evento benéfico de mi propia esposa me hacía sensible. Miré alrededor de la mesa. 8 sillas para la familia, 7 ocupadas. La mía no faltaba. Nunca había estado allí. Lo habían planeado. Cada último detalle, hasta la distribución de los asientos que, de alguna manera, olvidó que yo existía. ¿Saben qué?, dije, con mi voz cargada de esa calma particular que precede a la tormenta. Tienen toda la razón. Me quité el anillo de bodas. 22 años de matrimonio resumidos en una simple banda de oro y la puse en el centro de la mesa, justo al lado de la escultura de hielo de un cisne. Las conversaciones a nuestro alrededor se apagaron como si alguien hubiera desconectado un enchufe. El rostro de Andrea se puso blanco. David, ¿qué estás? Ustedes están jugando a las damas, dije, mirándolos a cada uno a los ojos. Yo estoy jugando al ajedrez. El silencio se estiró como una cuerda tensa. 320 invitados y se podía oír caer un alfiler. Los flashes de las cámaras de los fotógrafos de sociedad apostados por la sala comenzaron a dispararse. Salí caminando. No corrí, no me fui furioso, simplemente caminé. Mis pasos resonando en el suelo de mármol como disparos. Detrás de mí, oí a Brandon susurrarle a alguien, supongo que el viejo por fin sabe cuál es su lugar. Si supiera lo que estaba a punto de hacer con su lugar. Con todos sus lugares. Entonces, señor Patterson, dijo el detective Miss, deslizando una carpeta de manila sobre la mesa de metal. ¿Quiere contarme sobre su relación con Brandon Kellerman? La sala de interrogatorios olía a café rancio y sueños rotos. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando todo en ese tono particular de verde institucional que hacía que todos parecieran culpables de algo. Me recliné en la silla de plástico y sonreí. Es curioso, agente, cómo la vida de un hombre puede cambiar por un plato de sopa fría. Miss enarcó una ceja. Era más joven que yo por unos 10 años, con el tipo de rostro curtido que proviene de ver demasiada estupidez humana. Soy el detective Miss. Y no estoy seguro de que tiene que ver la sopa con el incidente del señor Kellerman. ¿Incidente? Saboreé la palabra como si fuera un buen vino. Así es como lo llamamos ahora. El señor Kellerman fue encontrado inconsciente en el aparcamiento de su edificio ayer por la mañana. Las cámaras de seguridad lo muestran a usted en la zona alrededor de la medianoche. Las cámaras de seguridad muestran muchas cosas, detective. Me muestran caminando por un aparcamiento público. Me muestran subiendo a mi camioneta y marchándome. Lo que no muestran es a mí poniendo un dedo encima de Brandon Kellerman. Miss abrió la carpeta. Dentro había fotos de la cara de Brandon. Un ojo morado, el labio partido, la mandíbula magullada. Parecía que hubiera peleado 10 asaltos con Mike Tyson y los hubiera perdido todos. Él dice que usted lo atacó. Él dice muchas cosas, la mayoría mentiras. Me incliné hacia adelante. Dígame, detective,
el señor Kellerman mencionó por qué podría haber estado yo en ese aparcamiento. Ilústreme. Estaba devolviendo algo que le pertenecía. Bueno, técnicamente algo que él me había pedido prestado. Miss esperó. Buena técnica de interrogatorio. Dejar que el silencio haga el trabajo. Mi esposa, dije. Déjeme retroceder. 3 días antes de esa conversación con el detective Miss, yo todavía era David Patterson, esposo fiel y exitoso propietario de un pequeño negocio. Dirigía Patterson Construcción. Nada lujoso, pero construíamos casas sólidas para familias trabajadoras. 22 años de matrimonio con Andrea, que había ascendido de defensora pública a socia principal mientras yo me hacía cargo del hogar. Estaba orgulloso de su éxito. Diablos, había sacrificado mucho para ayudarla a llegar allí. Rechacé contratos más grandes que me habrían sacado de la ciudad. Me encargué de las cosas de la casa para que ella pudiera trabajar hasta tarde. Jugué el papel de esposo comprensivo en cada fiesta de la firma y evento benéfico. El esposo comprensivo. El calientabanquillos. Debería haberlo visto venir. Las noches tardías que se volvieron más tardías. La ropa nueva, el perfume nuevo, la forma en que había empezado a mirar su teléfono como si contuviera los secretos del universo. Pero yo estaba ocupado siendo comprensivo. La noche de la gala, llegué a nuestra casa vacía en Maple Heights, una de esas urbanizaciones suburbanas donde cada césped es perfecto y cada secreto está enterrado bajo 2 capas de respetabilidad. Andrea no estaba allí. Su lado de la cama no había sido usado. Encontré el recibo del hotel en el bolsillo de su abrigo a la mañana siguiente. El Weston del centro, habitación 1247, cargado a la tarjeta de crédito de la empresa de Brandon Kellerman. Fue entonces cuando dejé de ser comprensivo y empecé a ser curioso. Conduje hasta el Weston y tuve una conversación con Marcus, el gerente de día. Marcus y yo nos conocíamos desde hacía 15 años. Yo le había construido su terraza, y él me recordaba como el tipo que se había negado a aceptar el pago cuando su esposa enfermó durante el proyecto. La habitación 1247 hectáreas ha sido reservada todos los martes y jueves durante los últimos 3 meses, me dijo Marcus mientras tomábamos un café en el restaurante del hotel. La misma tarjeta de crédito cada vez. Martes y jueves. Las noches tardías en la oficina, de Andrea. Me senté en mi camioneta en el aparcamiento del hotel durante 1 hora haciendo cálculos. 3 meses, 24 noches. Mi esposa había estado viviendo una doble vida, y yo había sido demasiado estúpido o demasiado confiado para darme cuenta. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocí. Pregúntale a tu mujer por el ático. Brandon Kellerman vivía en la Torre Pinnacle, 30 pisos de vidrio y acero que dominaban el horizonte del centro como un dedo corazón apuntando a las nubes. Su ático ocupaba todo el último piso, porque, por supuesto, así era. Había hecho mis deberes. Brandon era de dinero viejo tratando de parecer dinero nuevo. O tal vez era al revés. Su familia había hecho su fortuna en bienes raíces 3 generaciones atrás, y Brandon había aprovechado eso para construir su propio imperio de desarrollos de lujo y propiedades comerciales. También era, según las páginas de Sociedad, uno de los solteros más codiciados de la ciudad. Aparentemente, las páginas de Sociedad no se habían enterado de que se acostaba con mujeres casadas. Aparqué mi camioneta a 6 manzanas y subí al tejado del edificio de oficinas frente a la Torre Pinnacle. 20 años de trabajo en la construcción me habían mantenido en buena forma, y había aprendido un par de cosas sobre cómo entrar en lugares donde no se suponía que debía estar. La azotea me daba una vista perfecta de las ventanas de suelo a techo de Brandon. Me instalé con un par de binoculares que había tomado prestados de mi equipo de caza y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 7:30 de la tarde, las luces se encendieron en el ático. Brandon apareció primero, aflojándose la corbata, sirviéndose una copa de un bar que probablemente costaba más que mi camioneta. A las 7:45, Andrea entró en escena. Llevaba un vestido rojo que nunca le había visto. Su pelo también era diferente. Más largo, más peinado. Parecía una mujer que nunca había conocido, y tal vez nunca lo había hecho. Los vi abrazarse. Lo vi servirle vino.
La vi reírse de algo que él dijo, echando la cabeza hacia atrás de una manera en que no se había reído conmigo en años. Tomé fotos con mi teléfono. No porque necesitara pruebas, podía ver la prueba con mis propios ojos. Sino porque tenía la sensación de que iba a necesitar evidencia para lo que vendría después. A las 8:15, Brandon se fue. Lo vi caminar hacia el ascensor, vi cómo se iluminaban los números mientras descendía. Salió del edificio 5 minutos después y se subió a un Mercedes negro. Lo seguí. Brandon conducía como un hombre que nunca había enfrentado consecuencias por nada en su vida. Se saltó 2 semáforos en rojo y le cerró el paso a un camión de reparto antes de entrar en el aparcamiento subterráneo del edificio Kellerman, la sede corporativa de su familia. Aparqué en la calle y subí por las escaleras hasta el tejado del edificio. El edificio Kellerman solo tenía 12 pisos, pero se conectaba con el aparcamiento a través de un puente aéreo en el 8º piso. Lo que estaba a punto de hacer era estúpido, peligroso, probablemente ilegal. Lo hice de todos modos. La puerta de acceso al tejado estaba cerrada, pero las cerraduras nunca habían sido un gran desafío para un hombre que había pasado 20 años entrando en obras para supervisar a sus equipos. Dentro, el edificio estaba oscuro, excepto por las luces de seguridad en los pasillos. Encontré el puente aéreo y crucé al aparcamiento. El Mercedes de Brandon estaba aparcado en una plaza marcada como «reservado», B. Kellerman, porque incluso su plaza de aparcamiento tenía que anunciar su importancia. Esperé en las sombras detrás de un pilar de hormigón. Brandon salió del ascensor 20 minutos después, hablando en voz alta por teléfono. No, ella no sospecha nada, estaba diciendo. El marido es un completo idiota. Un don nadie de clase obrera. Está lista para pedir el divorcio tan pronto como resolvamos las finanzas. Salí de las sombras. Hola, Brandon. Se dio la vuelta, casi dejando caer su teléfono. David, ¿qué demonios haces aquí? Lo curioso de ser un idiota, dije, caminando lentamente hacia él, es que la gente tiende a subestimarte. Brandon era más grande que yo, más joven, más alto, probablemente más fuerte. Pero nunca había estado en una pelea de verdad en su vida. Y podía verlo en sus ojos. El miedo, la comprensión de que su dinero y su nombre no iban a ayudarle aquí. Mira, David, creo que ha habido algún tipo de malentendido. Ningún malentendido. Ya estaba lo suficientemente cerca como para oler su costosa colonia. Te llevaste a mi esposa. Me humillaste delante de 300 personas. Me llamaste un don nadie. Yo nunca dije. Tienes razón en una cosa, sin embargo. Soy de clase obrera. ¿Sabes lo que eso significa, Brandon? Negó con la cabeza. Significa que arreglo las cosas que están rotas. Sonreí. Y tú, amigo mío, estás muy roto. No le pegué. No le puse un dedo encima. No fue necesario. Brandon lanzó el primer golpe, un derechazo salvaje y desesperado que falló por 15 centímetros. Su impulso lo llevó hacia adelante, y yo simplemente me hice a un lado. Tropezó, se enganchó el pie en la barrera de hormigón del aparcamiento y cayó con fuerza. Su cara se encontró con el hormigón con un sonido húmedo. Me arrodillé a su lado mientras él gemía y se daba la vuelta, con sangre manando de su nariz. Aquí está la cosa sobre el ajedrez, Brandon, dije en voz baja. La reina es la pieza más poderosa del tablero, pero no es la más importante. Me levanté y me alejé, dejándolo sangrando en el suelo del garaje. El rey lo es. De vuelta en la sala de interrogatorios. El detective Miss me estudiaba como si yo fuera un rompecabezas que no podía resolver del todo. Entonces, ¿está diciendo que el señor Kellerman lo atacó y usted se defendió? Estoy diciendo que el señor Kellerman es un hombre torpe que no mira por donde camina. El hormigón es implacable, detective. Debería saberlo. Trabajo con él todos los días. Miss hojeó sus notas. Las imágenes de seguridad lo muestran saliendo del garaje a las 12:17 de la noche. Al señor Kellerman no lo encontraron hasta las 6:30 de la mañana siguiente. Una larga noche para él. Estuvo inconsciente durante más de 6 horas. Como dije, el hormigón es implacable.
Miss cerró la carpeta. El señor Kellerman quiere presentar cargos. El señor Kellerman quiere muchas cosas. No significa que las vaya a conseguir. Suena bastante seguro para un hombre que podría enfrentarse a cargos de agresión. Me recliné en mi silla. Dígame, detective, ¿revisó los registros telefónicos del señor Kellerman? ¿Por qué haría eso? Porque si lo hiciera, encontraría algunos mensajes de texto muy interesantes. Mensajes a mi esposa. Mensajes que podrían explicar por qué un hombre estaría lo suficientemente enojado como para atacar a alguien en un aparcamiento. Miss enarcó una ceja. ¿Está diciendo que tiene pruebas de una aventura? Estoy diciendo que si el señor Kellerman quiere hacer de esto un asunto público, estoy preparado para hacerlo muy público. El detective guardó silencio por un largo momento. Luego abrió la carpeta de nuevo y sacó una sola hoja de papel. Qué curioso, dijo. El señor Kellerman llamó esta mañana. Dice que, después de todo, no quiere presentar cargos. Dice que todo fue un malentendido. Los malentendidos ocurren. Sí. Miss se levantó. Ocurren. Es libre de irse, señor Patterson. Pero déjeme darle un consejo. Manténgase alejado de Brandon Kellerman. No se preocupe, detective. He terminado con el señor Kellerman. Me levanté y me dirigí a la puerta. Por ahora, añadí en voz baja. Tom Brennan era dueño de un gimnasio de boxeo en la parte antigua de la ciudad, donde los edificios eran de ladrillo y los sueños eran más pequeños pero más honestos. Había sido mi mejor amigo desde el instituto, cuando ambos éramos jóvenes y estúpidos y pensábamos que el mundo nos debía algo. Lo encontré en el gimnasio esa tarde, golpeando el saco pesado como si le hubiera ofendido personalmente. Tom tenía 52 años, como yo, pero parecía que todavía podía aguantar 10 asaltos con hombres de la mitad de su edad. He oído que tuviste algo de emoción anoche, dijo sin detener su entrenamiento. Las noticias viajan rápido. Más rápido cuando involucran a Brandon Kellerman comiéndose el hormigón. Tom lanzó un gancho de derecha particularmente vicioso. No puedo decir que me disguste oírlo. ¿Conoces a Brandon? Lo conozco de oídas. Su familia es dueña de la mitad de los bienes raíces comerciales de esta ciudad, incluido el edificio que solía albergar mi primer gimnasio. Tom finalmente dejó de golpear el saco y se volvió hacia mí. Me echaron hace 10 años para construir apartamentos. Nunca lo olvidé. Le conté todo. La aventura, los recibos del hotel, la humillación en la gala benéfica. Tom escuchó sin interrumpir, su rostro ensombreciéndose con cada detalle. Entonces, ¿cuál es tu plan?, preguntó cuando terminé. Estoy trabajando en ello. Bueno, cuando lo averigües, cuenta conmigo. Tom, no puedo pedirte. No me lo estás pidiendo. Me estoy ofreciendo voluntario. Agarró 2 botellas de agua de una mini nevera y me lanzó una. Además, parece que a este personaje, Brandon, necesita que le enseñen algunos modales. No es solo Brandon. Es Andrea también. Y su madre. Toda la familia, Tom sonrió, pero no fue una expresión agradable. Mejor aún. Pasamos la siguiente hora planeando. Tom tenía contactos por toda la ciudad. Tipos que le debían favores. Tipos que sabían cosas. Tipos que podían hacer que las cosas sucedieran sin dejar huellas. La clave, dijo Tom, es golpearles donde más les duele. No en la cara. Eso es tiempo de cárcel. Golpearles en la cartera, en su reputación, en sus egos. Quiero que sientan lo que yo sentí en esa gala. Humillados, impotentes. Entonces lo hacemos público. Muy público. Cuando salí del gimnasio, teníamos los comienzos de un plan. Aún no estaba completo, pero era un comienzo. La venganza, estaba aprendiendo, se parecía mucho a la construcción. Tenías que construirla pieza por pieza, asegurándote de que cada pieza fuera sólida antes de añadir la siguiente. Y yo era muy bueno construyendo cosas. 2 semanas después, estaba sentado en la taberna de Murphy con 3 hombres a los que había considerado mis amigos más cercanos durante los últimos 15 años.
Murphy's era el tipo de lugar donde los hombres trabajadores iban a beber cerveza y quejarse de sus jefes, sus esposas y sus vidas. Había sido nuestro lugar habitual cada viernes por la noche desde que todos cumplimos 40 y nos dimos cuenta de que necesitábamos algo que esperar. Jack Morrison era primo de Andrea, sobrino de Evelyn y socio en el mismo bufete de abogados. También era probablemente el que le había contado a Andrea sobre mis visitas al hotel. Pete Williams dirigía Williams Electric, y habíamos trabajado juntos en docenas de proyectos a lo largo de los años. Su empresa había cableado la mitad de las casas que yo había construido. Mike Chen era dueño de Chen & Associates, la firma de contabilidad que manejaba tanto mi negocio como mis impuestos personales. Llevaba haciendo mis libros durante 10 años. Todos me miraban como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Tienes que disculparte, dijo Jack, no por primera vez. ¿Con Andrea? ¿Con Brandon? ¿Con mi tía? Lo que hiciste en la gala fue vergonzoso. ¿Vergonzoso para quién? Para todos. Para la familia. Ya no soy de la familia, Jack. Tu prima lo dejó bastante claro. Pete se inclinó hacia adelante. Vamos, Dave. El matrimonio es un trabajo duro. No puedes rendirte por una mala noche. ¿Una mala noche? Me reí, pero no había humor en ello. Pete, mi esposa se ha estado acostando con Brandon Kellerman durante 3 meses. Una mala noche es olvidarse de sacar la basura. Mike se movió incómodo en su asiento. Tal vez deberías considerar la terapia. Arreglar las cosas. Arreglar las cosas. Tomé un largo trago de mi cerveza. Déjenme preguntarles algo. ¿Lo sabían? El silencio se estiró como una cuerda tensa. Lo sabían, repetí. Jack fue el primero en quebrarse. Sospechábamos que algo podría ser. Complicado. Complicado. Otra gran palabra. Así que sabían que mi esposa me estaba engañando y no dijeron nada. No era nuestro lugar, dijo Pete. Pero sí es su lugar decirme que me disculpe con el hombre que se ha estado acostando con mi esposa. David, estás siendo irracional, dijo Mike. Son gente importante. La familia de Andrea tiene conexiones por toda la ciudad. La familia de Brandon es dueña de la mitad del centro. No puedes simplemente declararles la guerra y esperar ganar. Mírenme. Jack se reclinó en su silla. ¿Sabes cuál es tu problema, Dave? Siempre has sido un tipo de poca monta intentando jugar en las grandes ligas. Andrea te superó hace años. Quizás es hora de que lo aceptes. Fue entonces cuando comprendí. Estos ya no eran mis amigos. Quizás nunca lo habían sido. Eran amigos de Andrea, amigos de Evelyn, amigos de la familia Morrison. Yo solo era el marido de clase obrera que toleraban porque tenían que hacerlo. Tienes razón, Jack, dije, levantándome. Soy de poca monta. Pero, ¿sabes en qué somos buenos los tipos de poca monta? Esperaron. Somos buenos guardando rencor. Tiré un billete de 20 sobre la mesa y salí. Detrás de mí, oí a Jack decir, ya se le pasará. No tiene otra opción. Se equivocaba en eso. Tenía muchas opciones. A la mañana siguiente, conduje hasta las oficinas de Morrison, Blake & Associates. El edificio era todo vidrio y acero, diseñado para intimidar a cualquiera que entrara por la puerta principal. Un monumento al poder del dinero y las conexiones. No entré por la puerta principal. Fui por la entrada de servicio, por donde entraban y salían los equipos de mantenimiento y los camiones de reparto. Había aprendido hace mucho tiempo que si vestías ropa de trabajo y llevabas una tabla con papeles, podías entrar en casi cualquier lugar. El supervisor de mantenimiento del edificio era un tipo llamado Carlos Rodríguez. Había trabajado con Carlos en 3 proyectos diferentes a lo largo de los años, y me debía un favor desde que ayudé a su hermano a conseguir un trabajo con uno de mis subcontratistas. Necesito entrar en el edificio fuera de horario, le dije mientras tomábamos un café en la sala de descanso del muelle de carga. Nada ilegal. Solo necesito mirar unos archivos. Carlos estudió mi rostro. ¿Es por tu esposa? Sí. Es la que ahora está casada con Brandon Kellerman.
Todavía no, pero ese parece ser el plan. Carlos guardó silencio por un momento. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de acceso. Las cámaras de seguridad se reinician cada 4 horas, dijo. Entre las 2 de la madrugada y las 3 de la madrugada, solo muestran imágenes antiguas. No obtuviste esto de mí. Nunca estuve aquí. Esa noche, entré en el edificio de Morrison, Black & Associates y me dirigí a la oficina de Andrea en el piso 15. Su ordenador estaba protegido por contraseña, pero había estado casado con ella durante 22 años. Conocía sus contraseñas. Nuestro aniversario, el cumpleaños de nuestra hija, variaciones de los mismos temas. Acerté al tercer intento. El correo electrónico de Andrea era una mina de oro. No solo los mensajes personales entre ella y Brandon, aunque esos ya eran bastante malos, sino la correspondencia de negocios. Andrea había estado compartiendo información sobre sus clientes con Brandon. Información que él había utilizado para realizar inversiones inmobiliarias estratégicas. No era técnicamente ilegal, pero era definitivamente poco ético. El tipo de cosa que podría hacer que a un abogado le quitaran la licencia si las personas adecuadas se enteraran. Copié todo en una memoria USB y salí del edificio por donde había entrado. La siguiente fase de mi plan iba a requerir ayuda. Me reuní con Tom de nuevo la noche siguiente. Esta vez, no estábamos solos. Tom había traído a María Santos, una periodista independiente que llevaba 2 años intentando destapar la corrupción en el mercado inmobiliario de la ciudad. María tenía unos 30 años, con el tipo de inteligencia aguda que proviene de años de investigar historias que la gente poderosa no quería que se contaran. Había estado investigando las prácticas comerciales de la familia Kellerman y estaba muy interesada en lo que yo tenía que ofrecer. Esto es bueno, dijo, revisando los archivos en mi memoria USB. Realmente bueno. Tu esposa básicamente actuaba como una fuente interna para los negocios inmobiliarios de Kellerman. Él sabía qué propiedades iban a estar involucradas en demandas, qué desarrollos se enfrentarían desafíos de zonificación, qué negocios estaban en problemas financieros. ¿Es suficiente?, pregunté. Es un comienzo. Pero si vamos a derribarlos a ambos, necesitamos más. ¿Qué tipo de más? María sonrió. Necesitamos que confiesen. Explicó su plan. Era arriesgado, pero también brillante. Íbamos a crear una situación en la que Andrea y Brandon se incriminaran a sí mismos, e íbamos a grabar cada palabra. La clave era hacerles creer que estaban a salvo. 3 días después, llamé a Andrea y le pedí que nos viéramos para tomar un café. Ella aceptó, probablemente pensando que estaba listo para discutir los términos del divorcio. Nos encontramos en una pequeña cafetería del centro, el tipo de lugar donde los abogados y empresarios tenían conversaciones privadas. Había elegido el lugar con cuidado. María estaba sentada en una mesa al otro lado de la sala, con su portátil abierto, pareciendo cualquier otra profesional independiente trabajando en una historia. También estaba grabando todo a través de un sistema de micrófono de alta tecnología que Tom había conseguido a través de sus contactos no tan legales. Tienes un aspecto horrible, dijo Andrea cuando se sentó frente a mí. Gracias. Tú te ves genial. Y era verdad. Llevaba un traje nuevo, el pelo perfectamente peinado, el maquillaje impecable. Parecía una mujer que había encontrado la felicidad. Y eso hizo que lo que estaba a punto de hacer fuera más fácil. Quiero hablar sobre el divorcio, dije. Bien. Es hora de que manejemos esto como adultos. Estoy de acuerdo. Pero primero, quiero entender algo. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto con Brandon? Andrea suspiró. David, no creo que. Por favor. Necesito saberlo. 6 meses, dijo finalmente. Comenzó en la reunión familiar de los Morrison la primavera pasada. ¿Y has estado compartiendo información de clientes con él? Su rostro se puso pálido. ¿De qué estás hablando? El acuerdo de desarrollo de Westfield, la demanda de Patterson Industries, la reestructuración del fideicomiso Morrison. Le has estado pasando información privilegiada durante meses. No sé lo que crees que sabes. Lo sé todo, Andrea.
Sé sobre las habitaciones de hotel, los negocios, los planes para humillarme en la gala. Sé que has estado planeando este divorcio desde antes de que yo siquiera sospechara algo. Andrea guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Más fría. Nunca se suponía que te enteraras así. ¿Cómo se suponía que me enterara? Íbamos a decírtelo después de las elecciones. ¿Qué elecciones? Brandon se presenta al Concejo Municipal el año que viene. No podíamos tener un escándalo durante la campaña. Así que ibas a esperar hasta después de que fuera elegido para divorciarte de mí. Habría sido más limpio. La miré fijamente. Esta mujer con la que había estado casado durante 22 años, a la que había apoyado, amado y en la que había confiado, hablaba de nuestro matrimonio como si fuera una transacción comercial. Más limpio, repetí. David, tienes que entender. Entiendo perfectamente. Me levanté. Entiendo que eres una mujer mentirosa, infiel y manipuladora que vendió a sus clientes por un hombre que te ve como nada más que un peldaño hacia un cargo político. Eso no es verdad. Es todo verdad. Y mañana por la mañana, todos los demás también lo van a entender. Salí, dejándola sentada sola en la mesa. Detrás de mí, la oí marcar frenéticamente su teléfono. Brandon, dijo, tenemos un problema. La historia estalló un martes por la mañana. María había hecho bien su trabajo, combinando la evidencia del ordenador de Andrea con la conversación grabada de la cafetería. El titular del City Tribune decía, abogada acusada de compartir secretos de clientes con su novio promotor inmobiliario. El artículo lo detallaba todo, la aventura, la información privilegiada, el cronograma del divorcio planeado ligado a las ambiciones políticas de Brandon. Pintaba un cuadro de dos personas que habían puesto sus deseos personales por delante de la ética profesional y las obligaciones legales. Al mediodía, la historia había sido recogida por las cadenas de televisión. Por la noche, era tendencia en las redes sociales. Vi la cobertura de las noticias desde el gimnasio de Tom, rodeado de una docena de tipos que me conocían desde hacía años y que finalmente estaban viendo la historia real. Jesús, Dave, dijo uno de ellos. ¿Realmente te la jugó? Sí, lo hizo. Mi teléfono había estado sonando todo el día. Periodistas, abogados, amigos de los que no había sabido nada en años. Había ignorado la mayoría de las llamadas, pero había una que tenía que coger. Papá, era mi hija Sara, llamando desde la universidad. Acabo de ver las noticias. ¿Estás bien? Estoy bien, cariño. Mamá me ha estado llamando todo el día. Dice que le tendiste una trampa. ¿Tú qué crees? Sara guardó silencio por un momento. Creo que nos ha estado mintiendo a todos durante mucho tiempo. Siento que tuvieras que enterarte de esta manera. No lo sientas. Me alegro de que alguien finalmente dijera la verdad. Después de colgar, Tom me trajo una cerveza y se sentó a mi lado. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó. Ahora esperamos. ¿A qué? A que hagan su próximo movimiento. No tuve que esperar mucho. A la mañana siguiente, encontré a Jack Morrison esperándome en el aparcamiento de mi oficina. No estaba solo. Pete Williams y Mike Chen estaban con él, junto con dos hombres que no reconocí, pero que tenían el inconfundible aspecto de abogados caros. Necesitamos hablar, dijo Jack. Estoy escuchando. No aquí. En un lugar privado. Terminamos en una sala de conferencias en Morrison, Blake & Associates. El mismo edificio donde había robado los archivos de Andrea. La misma firma que ahora estaba en pleno modo de control de daños. Uno de los abogados, un hombre delgado de pelo plateado y ojos muertos, fue quien más habló. Señor Patterson, dijo, mis clientes están preparados para ofrecerle un acuerdo muy generoso a cambio de su retractación pública de las acusaciones contra la señora Patterson y el señor Kellerman. ¿Cuán generoso? $2 millones. Silbé suavemente. Eso es mucho dinero. Lo es. Todo lo que tiene que hacer es firmar una declaración diciendo que se equivocó sobre la aventura y los negocios. Decir que estaba emocional, que no pensaba con claridad. ¿Y si no lo hago? El abogado sonrió,
Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Entonces nos veremos obligados a tomar medidas legales. Difamación, invasión de la privacidad, robo de información confidencial. Lo demandaremos por todo lo que posee y todo lo que poseerá. Miré alrededor de la sala. Jack, Pete y Mike me miraban con expresiones que iban de la esperanza a la desesperación. Eran hombres cuyos medios de vida dependían de mantenerse en la buena gracia de la familia Morrison. ¿Puedo tener unos minutos para pensarlo? Por supuesto. Salí de la sala de conferencias y llamé a Tom. Me ofrecen 2 millones para que me calle, dije. ¿Vas a aceptarlo? ¿Tú qué crees? Creo que 2 millones de dólares es mucho dinero, pero algunas cosas valen más que el dinero. Sí, así es. Volví a la sala de conferencias. Señores, dije, tengo una contrapropuesta. Esperaron. Váyanse al infierno. La guerra se intensificó rápidamente después de eso. La familia Morrison y Brandon Kellerman me lanzaron todo lo que tenían. Demandas, investigadores privados, presión sobre mis contactos comerciales y proveedores. En una semana, había perdido 3 contratos importantes y 2 de mis mejores subcontratistas. Pero llevaba 20 años en el negocio y había aprendido a capear temporales. Más importante aún, tenía aliados de los que ellos no sabían nada. La historia de María había abierto las compuertas. Otras personas se presentaron con sus propias historias sobre las prácticas comerciales de la familia Kellerman, el abuso de poder de la familia Morrison, la corrupción que había estado escondida a plena vista durante años. Se formó un gran jurado para investigar los negocios inmobiliarios. El Colegio de Abogados del Estado abrió una investigación ética sobre la conducta de Andrea. La campaña de Brandon para el concejo municipal se derrumbó antes incluso de comenzar oficialmente. Pero no estaba satisfecho. Quería más que consecuencias profesionales. Quería humillación personal. Quería que sintieran exactamente lo que yo había sentido en esa gala benéfica. Quería que entendieran lo que significaba ser impotente. La oportunidad llegó 3 semanas después. La fiesta anual de verano de la familia Morrison en su finca de Maple Heights. La misma fiesta donde había conocido a Andrea 25 años antes, cuando éramos jóvenes y estúpidos y pensábamos que el amor lo conquistaba todo. Se suponía que la fiesta sería una demostración de fuerza, una prueba de que la familia estaba superando el escándalo y saldría más fuerte que nunca. 200 invitados, incluyendo jueces, políticos, líderes empresariales y reporteros de sociedad. Yo no estaba invitado, por supuesto, pero Tom conocía a un tipo que conocía a un tipo que trabajaba para la empresa de catering. A las 8:30 de la tarde, justo cuando Evelyn Morrison estaba dando su discurso anual sobre los valores familiares y el servicio a la comunidad, las luces se apagaron. Cuando volvieron 30 segundos después, todas las pantallas de televisión de la casa mostraban una presentación de diapositivas de los mensajes de texto de Andrea y Brandon. Los explícitos, aquellos en los que se reían de mi estupidez, planeaban su futuro juntos y discutían cuáles de mis bienes podrían reclamar en el divorcio. Las pantallas también mostraban registros financieros que documentaban el esquema de uso de información privilegiada, correos electrónicos entre Brandon y funcionarios de la ciudad sobre cambios de zonificación, y conversaciones telefónicas grabadas donde Evelyn Morrison discutía sobornar a un juez. Observé desde el otro lado de la calle cómo el caos estallaba dentro de la mansión. Los invitados huían como si el edificio estuviera en llamas. Los equipos de noticias llegaron en minutos. Alguien les había avisado de una gran historia que estaba a punto de estallar en la finca de los Morrison. A medianoche, todo estaba en las redes sociales. Por la mañana, sería noticia nacional. Conduje a casa, a mi casa vacía, y me serví una copa. En la televisión, un presentador de noticias discutía el escándalo Morrison-Kellerman y sus implicaciones para la corrupción en el gobierno local. Mi teléfono sonó. Era Andrea. «Nos has destruido», dijo. Su voz era hueca, derrotada. «No», dije. «Ustedes se destruyeron a sí mismos. Yo solo me aseguré de que todos los demás pudieran verlo. El colegio de abogados me va a inhabilitar. La compañía de Brandon está bajo investigación federal. Su familia lo ha repudiado por completo. Lo hemos perdido todo». «Bien».
¿Cómo puedes decir eso? Estuvimos casados 22 años. ¿No significa nada para ti? Significaba todo para mí. Por eso duele tanto. Ahora estaba llorando. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué hará falta para que te detengas? Pensé en esa pregunta por un largo momento. Quiero que recuerdes este sentimiento, dije finalmente. Quiero que recuerdes lo que es que alguien en quien confiabas destruya tu vida. Quiero que recuerdes lo que es ser humillado delante de todos los que conoces. Debbie. Quiero que recuerdes que te hiciste esto a ti misma. Colgué. Afuera, empezó a llover. Me senté en mi sala de estar, escuchando el agua golpear las ventanas, y me di cuenta de que, por primera vez en meses, me sentía en paz. La venganza, resultó, era un plato que se servía mejor con una guarnición de justicia. 3 meses después, Andrea fue inhabilitada y trabajaba como asistente legal en una pequeña firma en otro estado. Brandon Kellerman enfrentaba cargos federales por fraude y corrupción. Su imperio inmobiliario se había derrumbado y se había visto obligado a volver a vivir con sus padres. Evelyn Morrison había renunciado al bufete de abogados que había ayudado a construir y enfrentaba sus propios problemas legales. Jack, Pete y Mickey habían intentado reconciliarse conmigo, pero no me interesaba. Algunos puentes, una vez quemados, no podían reconstruirse. Estaba sentado en el gimnasio de Tom una noche, viéndolo entrenar a un joven boxeador que me recordaba a mí mismo a esa edad. Hambriento, decidido, listo para enfrentarse al mundo. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Tom. Lo pensé. Solo uno. ¿Cuál? Debería haberlo hecho antes. Tom se rió. ¿Sabes cuál era tu problema, Dave? Estabas jugando su juego con sus reglas. Tan pronto como empezaste a jugar con tus propias reglas, ganaste. Sí, lo hice. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Crees que has ganado, pero esto no ha terminado. Algunos de nosotros tenemos buena memoria. Le mostré el mensaje a Tom. Lo leyó y se encogió de hombros. Probablemente uno de los primos Morrison. O quizás Brandon intentando sonar rudo desde el sótano de sus padres. Debería preocuparme. ¿De qué? No te queda nada que perder y a ellos no les queda nada con que luchar. Tom sonrió. Además, ahora tienes amigos. Amigos de verdad. Tenía razón. En los últimos meses, descubrí que había mucha gente en esta ciudad que había estado esperando a que alguien se enfrentara a familias como los Morrison y los Kellerman. Gente que había sido maltratada, engañada, humillada o ignorada. Gente como yo. Borré el mensaje amenazante y guardé mi teléfono. Que vinieran. Ya no era el mismo hombre que se había sentado en silencio en esa gala benéfica mientras su esposa y su familia lo trataban como a un empleado. Era el hombre que había derribado a 2 de las familias más poderosas de la ciudad usando nada más que la verdad y la voluntad de luchar. Era el hombre que había convertido el ser subestimado en un arma. Era el calientabanquillos que se había convertido en el jugador más peligroso del campo.